Goliat solo puede ser derrotado por aquellos que aman a Dios, que lo aman por sobre todas las cosas. El tema de hoy es: mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz, el faro encendido al sur de Bogotá. Y hoy le quiero hablar de un tema especial. Quizás con el título usted no lo va a entender mucho, pero al transcurso del mensaje va a poder comprenderlo de manera especial. Le quiero hablar bajo el tema 5 piedras lisas. ¿Alguien dice amén? Primera de Samuel capítulo 17 versículos 40 al 43, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y tomó su cayado, aquí se refiere a David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Alguien dice amén. Y alguien que diga conmigo: 5 piedras lisas. Ay, escúchame algo, iglesia, porque aunque esta historia, esta parte de la palabra la hemos escuchado muchas veces, hay algo que me había estado inquietando en este último tiempo, y es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice la palabra: y David escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco y se fue en contra del gigante. Y escúchame algo, mi amada iglesia, porque meditando en esto, el Señor me llevaba al momento en el que un ángel llamado Lucifer se reveló en el cielo. No se me vaya a distraer, porque o si no se va a confundir. Alguien quizás estará diciendo: bueno, pastor, ¿qué tiene que ver David y sus 5 piedras lisas con la rebelión de Lucifer en el cielo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y escúchame, porque es aquí donde quiero que no te vayas a distraer por nada. Porque escúchame algo, dice la palabra que antes de que nosotros fuéramos creados, hubo un golpe de estado en el cielo. Dice la palabra que un ángel llamado Lucifer, y dice que con él millares de ángeles, dice que todos ellos se rebelaron en contra de Dios. Alguien un día me preguntaba y me decía: pastor, ¿por qué Dios creó a Satanás? Y déjame decirte algo: Dios no creó a Satanás.
Dios lo que creó fue a un ángel perfecto, hermoso y con libre albedrío llamado Lucifer. Lucifer, que significa portador de la luz, portador de la aurora. ¿Alguien me está escuchando? Pero dice que este ángel, como tenía libre albedrío, dice que este ángel un día quiso un trono igual que el de Dios. Y dice la palabra que él encabezó una rebelión y con esto arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y escúchame, porque esos ángeles que arrastró Satanás, dice que un grupo de ellos, y esto lo dice Génesis capítulo 6, dice que un grupo de ellos trató de pervertir la genética humana. ¿Alguien me está escuchando? Le estoy enseñando, mi amada iglesia. Dice que un grupo de estos ángeles caídos, un grupo de estos ángeles que se rebelaron, quisieron dañar el diseño original de Dios en la tierra. Y dice que estos ángeles caídos vieron a las mujeres de la tierra y vieron en ellas a mujeres hermosas, y dice que se llegaron a estas mujeres, estuvieron con ellas. Y dice que de la unión de estos ángeles caídos y de las mujeres se produjeron gigantes de más de 3,5 metros de altura. Gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. A este grupo de gigantes se les conoce como los hijos de Anak o los Refidim. Gente genéticamente deforme, retrasada de su mente, pero con una fuerza descomunal. Ahora entiendes qué tiene que ver David y sus 5 piedras con la rebelión de Satanás. ¿De dónde se produjeron esos gigantes? Y escúchame algo, mi amada iglesia, porque con esos hombres fue con los que David se tuvo que enfrentar. Porque escúchame algo, el único gigante que había sobre la tierra no era Goliat. Dice la palabra que en ese momento estaba Goliat, pero Goliat tenía 4 hermanos más. 4 hermanos que tuvieron que ser vencidos por David y sus valientes. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas capítulo 20 verso 4. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Usatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David. ¿Y de quién más? Y de sus siervos. Alguien dice amén a la palabra de Dios. En otras palabras, iglesia, Goliat y sus hermanos no eran enemigos naturales. Goliat y sus hermanos lo que eran 5 potestades satánicas, que el único propósito que tenían era el de maldecir al pueblo de Dios. 5 potestades satánicas que emergieron de la desobediencia. 5 potestades satánicas que emergieron de ángeles que fornicaron contra la naturaleza. Ángeles caídos. Y escúchame algo, iglesia, porque es aquí donde esto se pone poderoso. Porque dice la palabra que David tomó 5 piedras y las puso en su saco. Y alguien dirá: ¿por qué, pastor, 5 piedras? Porque habían 5 gigantes. Déjeme hablarle a los de este lado. Diga conmigo: 5 gigantes.
Y alguien dirá, pero ¿por qué David sabía que habían 5? Porque escúchame algo, David era un hombre que no se movía en su carne, sino que era un hombre que caminaba en el Espíritu. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? David era un hombre con intimidad. Y donde hay alguien con intimidad es donde debo entender que nunca nada va a suceder por casualidad. En otras palabras, mi amada iglesia, Dios no puso a David para matar a un gigante nada más. Dios no puso a David en el campo de la batalla para derribar únicamente a Goliat. Dios lo puso allí para que él acabara con toda la descendencia maldita que provenía de la desobediencia. Ay, yo no sé a quién le pueda estar hablando en esta mañana, pero déjame decirte algo, mi amada iglesia. Dios no te puso en este lugar para que ocupes un lugar. Dios no te puso en este lugar para que llenes una silla. Dios te puso en este lugar para que entiendas que desde antes de la fundación del mundo Él puso en tu vida y en mi vida la autoridad para derribar toda fortaleza del infierno, toda fortaleza del enemigo, toda iniquidad, toda maldición. Yo no sé a quién le pueda estar hablando en esta mañana, pero déjame decirte algo. Llegó el tiempo de que tú y yo nos levantemos y nos apropiemos del lugar que ya Dios nos entregó, y es el de derribar todo gigante del enemigo. Habrá alguien que me pueda estar comprendiendo. Iglesia, llegó el tiempo de vencer lo visible, pero también de vencer lo invisible. Llegó el tiempo de levantarnos para vencer la enfermedad, pero también de levantarnos para atacar la raíz de donde proviene la enfermedad. David estaba determinado a algo, y era libertar a su pueblo. Y alguien dirá, pastor, de los filisteos. No, libertar a su pueblo de las potestades del infierno. Y es aquí donde quiero que entiendas esto, mi amada iglesia. Y es que llegó el tiempo. Yo sé que algunos no me están entendiendo. Yo sé que no le estoy hablando a todos, pero déjenme hablarle a 10 en este lugar que me están entendiendo. Escúchame esto. Llegó el tiempo de que tú y yo entendamos que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, que nuestra guerra no es natural, que nuestra guerra no es física, sino que nuestra guerra es contra potestades del infierno que se han estado levantando desde muchos años atrás para maldecir tu vida, para maldecir toda nuestra generación. Gente que entienda que la lucha no es vencer la ruina, sino que la lucha, la ruina física, sino que la lucha es vencer lo invisible, la potestad que está produciendo esa ruina. Que nuestra lucha no es contra nuestros hijos, sino la potestad que se está interponiendo entre Dios y nuestros hijos. Que nuestra lucha, no, yo no sé si alguien me está comprendiendo. Es momento de vencer las potestades invisibles. Escúchame esto, iglesia. Hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos asfixiados. No sé si a alguien le ha pasado. Asfixiados en el ministerio, asfixiados en la familia, asfixiados en la economía, asfixiados en el negocio, asfixiados en la empresa, y no encontramos respuesta para estas situaciones. Pero escúchame, es aquí donde se cumple la palabra cuando dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Y mire lo que dice ahí: que yo los haré descansar. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? Alguien que diga conmigo: mi Dios. No, yo creo que alguien tiene que predicar conmigo mejor en esta mañana. Alguien que grite fuertemente: ese es mi Dios. Escúchame, quiero que entiendas esto hoy. Dice la palabra: el que esté cargado y cansado, dice yo, en otras palabras, Dios. Escúchame algo: el cansancio, la asfixia que hoy estás viviendo no se soluciona con un dinero que te presten. Eso no se soluciona con que tus hijos vayan a pedirte perdón. No, el único que puede cambiar la existencia de tu vida, el único que puede transformar la existencia de tu ser, se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que se puede llamar. Alguien dice amén.
En otras palabras, eso que nos asfixia no es normal. Eso que nos asfixia no es más que las potestades invisibles que nacieron de la rebeldía en el cielo. Goliat no nació de algo santo. Goliat nació de algo inusual, de algo fuera de la voluntad de Dios. Por eso está encargado ese espíritu de subirse sobre nosotros y asfixiarnos. Yo te hago esta pregunta: si un gigante de 3,5 metros se monta sobre ti, ¿qué pasa en tu vida? Si estás durmiendo y un gigante de 3,5 metros se pone sobre tu pecho, ¿cómo te vas a sentir? Si un gigante de 3,5 metros, cuando tú te levantas a trabajar, se te monta encima de tu espalda, ¿cómo te vas a sentir? Si cuando le vas a servir a Dios, cuando vas a venir a la iglesia, cuando vas a venir a un congreso, cuando te propones ir a una escuela del Espíritu, tienes a un gigante encima de tu vida, de 3,5 metros de grande, de alto, sobre ti, déjame decirte algo: vas a estar cansado todo el tiempo, vas a estar lleno de cargas. ¿Y sabe cuál es la respuesta de los cristianos para eso? Debe ser que no es la voluntad de Dios que yo vaya a esa escuela. Es que no siento en mi espíritu ir al congreso. Es que no siento en mi espíritu ir a la iglesia hoy. Escúchame algo: no metas a Dios en lo que Dios no está, porque eso que no te deja mover no es Dios. Eso que no te deja avanzar es una potestad gigante que te ha estado atando, pero una potestad que hoy te va a tener que soltar en el nombre. Ay, si yo fuera usted me hubiera levantado. Hoy te va a tener que soltar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no vino Leonardo Blanco, vino aquel que dio la promesa: yo libraré al cansado, al agobiado, yo lo haré descansar, ha dicho Jehová. ¿Alguien lo puede recibir? Oh, si alguien puede alabar a ese Dios. Saúl miró a Goliat y pensó que el problema era Goliat. Pero cuando David lo vio, él entendió que el problema no era Goliat. El problema era el espíritu que estaba en el gigante. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? Porque déjame decirte algo: el problema no es el tamaño de tu aflicción. El problema no es el tamaño de lo que hoy te aflige. El problema es la potestad que está oculta tras ese problema. Pero escúchame algo, iglesia, porque mirando la palabra me encontré con algo poderoso, y es que cada gigante tiene un significado, pero también cada hombre que lo venció representa algo poderoso. No sé quién se va a comer esto hoy. Por eso te dije que tenías que apuntar, porque aquí te vas a encontrar quizás con gigantes de los cuales jamás habías escuchado, pero con los cuales has convivido durante muchos años. Mire esto, iglesia: el gigante tiene un significado, pero aquel que lo venció también representa algo poderoso. Y yo no sé quién quiera escuchar esto. ¿Habrá alguien que lo quiera escuchar? Mire esto, mi amada iglesia: el primer gigante representativo que nos muestra la palabra es un gigante llamado Goliat. Y Goliat representa, significa en el hebreo, el que desnuda. Escucha esto: Goliat significa el que desnuda, y también significa el que lleva cautivo. ¿Alguien escuchó eso? En otras palabras, iglesia, este es un espíritu
Goliat es una potestad que nos quiere atar y llevar cautivos. Goliat, escúchame esto, es un espíritu que tiene como tarea el desnudarnos de la gloria de Dios. Aquellos que fueron a la escuela del espíritu, ustedes se están enfrentando con una potestad llamada Goliat, que la tarea que tiene es desnudarte de la gloria de Dios que recibiste. Si yo miro la palabra del Señor, me puedo dar cuenta en el libro de Génesis que Satanás lo primero que le arrebató al ser humano en cabeza de Adán y Eva, ¿qué fue? La gloria de Dios. Dice la palabra que Adán y Eva estaban revestidos de la gloria de Dios. Pero en el momento en el que escucharon a la serpiente y cayeron en la tentación, dice que cuando ellos se voltearon a mirar, se vieron desnudos y se tuvieron que tapar con ramas. Yo hago esta pregunta: ¿quién fue el que desnudó a Adán y Eva? ¿Dios o Satanás? Entonces, ¿por qué tú terminas echándole siempre la culpa a Dios de lo que te sucede? Esa pasó por acá. ¿Por qué terminas siempre echándole la culpa a la iglesia por las cosas que a ti te pasan, cuando Dios jamás te desnudará? Cuando en la casa jamás serás desnudado. Es la potestad de Goliat la que siempre te va a querer desnudar de la gloria de Dios. Es esa potestad la que te va a querer robar esta palabra que estás recibiendo cuando salgas de esta iglesia. Es esa potestad la que quiere desnudar a los pastores y líderes que estuvimos ministrando en la escuela del Espíritu. Es Goliat el que se para frente a nosotros para desnudarnos de la gloria de Dios, porque eso representa a Goliat, desnudar. ¿Alguien me está comprendiendo? El espíritu de Goliat es un espíritu que se alimenta de tu gloria. El propósito de este espíritu, de este gigante, es hacerte caer, hacerte esclavo y desnudarte de la gloria de Dios. Por eso fue que cuando Goliat estaba frente a los ejércitos de Israel, lo primero que este hombre dijo fue: uno de ustedes venga a pelear conmigo, y si yo le gano, todos ustedes serán mis esclavos. Escuche esto: lo más glorioso que tenía Israel no eran los ejércitos, no eran las riquezas, no era su caballería. Lo más poderoso que tenía Israel era a Dios. Cada vez que alguien miraba a Israel decía: ese es el pueblo. Déjenme hablarle a ustedes. Ese es el pueblo. Cada vez que los filisteos miraban a Israel decían: ese es el pueblo del Dios viviente. Cada vez que los amorreos, los jebuseos miraban al pueblo de Israel, siempre decían: ese es el pueblo del Dios viviente. Cuando Goliat se paró frente a Israel, lo que esta potestad quería era desnudar a Israel de la gloria de Dios. Pero escúchame, dice la palabra que aunque este gigante era poderoso, a este gigante lo mata un joven llamado David. Y David en el hebreo significa amado o amoroso. ¿Alguien escuchó eso? Amado o amoroso. En otras palabras, para que me entiendas, lo único, por eso te dije que apuntaras, lo único que puede destruir, que puede vencer al espíritu de Goliat, es el amor genuino hacia Dios. ¿Alguien escuchó eso? Ahora entiendes por qué ninguno de los miles de soldados que habían en Israel, que estaban en ese campo de batalla, ninguno de ellos se atrevió a enfrentar a Goliat. Y alguno quizás dirá: pastor, por cobardes. Pero déjame decirte que no fue por cobardes. La verdadera razón era que ninguno de los que estaban allí, incluyendo al rey Saúl, ninguno de ellos amaba a Dios genuinamente. Ahí sí, como dijo Job, de oídas lo habían oído,
Ellos hablaban, decían amar a Dios, pero esa no era una verdad en sus vidas. A muchos de nosotros se nos llena la boca diciendo yo amo a Dios, cuando esa no es una verdad. Porque dice la palabra que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Las muchas aguas no podrán apagar el verdadero amor, dice la palabra. Pero hay momentos en los cuales viene cualquier aflicción a nuestra vida y nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Qué significa eso? Que no le amamos. Venimos a su casa y somos indiferentes a Él. Venimos a su casa y no le adoramos. Llegamos a nuestras casas y allá no tenemos altar para Dios, pero decimos que le amamos. Eso fue lo que pasó con Israel. No es que este ejército fuera cobarde, es que lo único que puede vencer a Goliat es gente que verdaderamente ame a Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Escúchame esto, iglesia, porque es aquí donde tú y yo podemos entender la importancia de vivir una vida en intimidad, de vivir una vida de genuina búsqueda en el Señor. Porque esta potestad que se mueve en los aires solo puede ser derrotada por aquellos que aman realmente a Dios, por aquellos que no viven solamente una vida de conocimiento, sino que viven una vida de verdades en Dios. El verdadero amor lo vence todo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando David llegó a enfrentarse contra este gigante, no significaba que David fuera más valiente que sus hermanos, que David fuera más valiente que el ejército. Lo que pasó es que al campo de la batalla llegó alguien que amaba realmente a Dios, alguien que amaba realmente de todo corazón al Señor, alguien que le adoraba en todo tiempo, que le adoraba en público, pero que le adoraba en lo secreto, que le adoró en la recámara del rey Saúl, pero también le adoró en los campos cuidando las ovejas. Alguien que amaba a Jehová por sobre todas las cosas. Y cuando ese alguien llegó al campo de la batalla, fue ahí cuando el gigante entendió que iba a ser derrotado, no por un joven, sino por la misma gloria. ¿Alguien me puede comprender? O si alguien pudiera alabar a ese Dios como realmente lo merece. La única forma de derrotar a este gigante es tomando una roca llamada amor genuino. Goliat solo puede ser derrotado por aquellos que aman a Dios, que lo aman por sobre todas las cosas. Goliat te quiere desnudar de todo aquello que Dios tiene para ti. Hay cosas que Dios ya puso en ti. Hay milagros que ya Dios puso en ti. Hay bendiciones que Dios ya puso en ti, pero que este gigante llamado Goliat te las ha quitado y te ha desnudado. La pregunta es, ¿lo quieres vencer? Algunos me dirán, sí, pastor, lo quiero vencer. Necesitas enamorarte de Dios. Pastor, ¿y cómo hago para enamorarme? Tienes que vencer las excusas en tu vida. El verdadero amor lo da todo, sin reserva alguna. Esos que andan buscando las cosas a su acomodo, yo busco de Dios a mi forma, jamás te vas a enamorar de Dios. Quizás tú puedes voltear a mirar a tu pastor
y decir: ese viejo loco es exagerado, ese viejo loco habla mucho, pide muchas cosas de Dios, eso nadie lo puede cumplir. Claro que se puede cumplir. La cuestión es que es uno en medio de miles. Y la esperanza que yo tengo es que esta iglesia esté llena de esos unos que quieran ser diferentes, que quieran poder adorar al Señor en todo tiempo. Hay mucha gente que se levanta y admira a David y dice: oh, pastor, David era un adorador. David adoraba en todo tiempo. Yo quiero adorar como David. Yo quiero danzar como David. Yo quiero saltar como lo hace David. Pero mire, este hombre amaba tanto a Dios que yo un día me hacía una pregunta y yo decía: la Biblia dice que David peleaba contra osos, contra leones, contra las fieras del campo. ¿Usted cree que David, cuando peleaba contra esas fieras, las vencía en un instante? No, era una batalla. En su cuerpo habían marcas, habían momentos en los cuales los zarpazos del león le habían rasgado sus brazos, los zarpazos del león le habían rasgado su pecho, le habían rasgado su espalda. Momentos en los cuales David, después de que derrotaba al león, quedaba tirado en el piso sin fuerzas, sin alientos de nada. Pero eran esos momentos cuando ya no habían fuerzas físicas, cuando él se levantaba y decía: alma mía, alaba a Jehová. Este hombre nada lo detenía, porque amaba a Dios. Solo el amor genuino puede vencer a Goliat. ¿Alguien escuchó eso? El segundo gigante, y vuelvo y le hablo para que no se le olvide. ¿Qué significa Goliat? El que desnuda. ¿Qué significa David? Amoroso. ¿Cómo se vence a Goliat? Con un amor genuino hacia Dios. ¿Alguien escuchó eso? El segundo gigante, mi hermano, voy rápidamente. Espero que no se pierda el mensaje el próximo domingo, porque hoy solamente le voy a hablar de 3 gigantes. El próximo domingo le hablo de los siguientes 2. Segundo gigante, la segunda potestad que nos muestra la palabra, se llamaba Sipai. Alguien que diga conmigo esto: Sipai. Y escúchame esto, mi amado, porque Sipai, el gigante Sipai, significa el que pone límites. Bien por esos 3 que se sacudieron, se me pusieron chinitos los pelos. El que pone límites. Y escúchame esto, mi amada iglesia, porque este segundo espíritu, esta segunda potestad, es una potestad que te quiere poner límites. Es una potestad que te quiere poner barreras. Es esa potestad la que te habla a diario y te dice: deja de luchar porque tú no puedes. Es esa potestad, porque escúchame algo, Sipai no te quiere desnudar. A Sipai no le importa lo que tú hayas alcanzado en Dios. El que desnuda es ¿quién? Goliat. Pero a Sipai no le interesa robarte nada de lo que Dios te ha dado. La única tarea que tiene Sipai es poner límites en tu vida. Este espíritu es el que te habla a diario y te dice: tú no tienes lo necesario, tú no puedes alcanzar nada. El propósito de este gigante es detener tu caminar. Esta potestad no te quiere matar, esta potestad no te quiere esclavizar. Esta potestad lo único que quiere es detenerte. Otro nombre para este gigante es el que se para en la puerta. El que se para en la puerta para no dejarte pasar. Goliat nos quiere desnudar, pero Sipai quiere detenernos. Y escúchame algo, iglesia, porque este gigante es el que se para en la puerta para no dejarnos pasar. Este es el que se para en la puerta y nos dice: jamás prosperarás. Este es el que se para en la puerta y nos dice: jamás avanzarás en el ministerio.
Este es el que se para en la puerta y te dice: jamás tendrás un negocio próspero. Este es el que se para en la puerta y te dice: jamás tendrás un buen hogar. Este es el que se para a la puerta y te dice: jamás tus hijos conocerán de Dios. Este gigante es el que se para en la puerta y te dice: jamás tu esposo se rendirá a los pies de Cristo. Este gigante es el que se para en la puerta para decirte esto: escúchame, cada vez que tus hijos cometen un error, Sipai es el que está parado en la puerta y te dice: ¿te das cuenta que entre más horas, más están hundidos en el alcohol? ¿Te das cuenta que entre más horas, más ateos son? Sipai es la potestad que nos habla todo el tiempo y que nos dice: tus hijos morirán en la cárcel, tu familia será destruida. Pero escúchame algo, mi amada iglesia, porque a este gigante, a esta potestad, lo mató un hombre llamado Sibekai. Anote bien eso: Sibekai. Y Sibekai significa, escúchame esto, el que envuelve, el que teje. No le entiendo nada, pastor, ¿cómo así? Usted me está diciendo que Sibekai era un tejedor. Sí. Y alguien dirá quizá: pastor, ¿y qué significa eso? Significa que Sibekai es aquel que une y nunca separa. En otras palabras, a este espíritu que se para en la puerta para detenerte, lo único que lo puede destruir es la unidad. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? Pastores, escúchenme esto: pastor Alemar, pastor Olegario, equipo, los que fueron a la escuela, esos 12 que fueron de equipo a la escuela del Espíritu. Nosotros fuimos a ministrar, el Señor nos respaldó, vimos una gloria sobrenatural. ¿Por qué? Porque estábamos unidos. Pero ahora que terminó la escuela y que cada uno de nosotros comenzamos a orar por nuestro lado, es ahí cuando el diablo se va a levantar para poner esa potestad y detenernos. Por eso quizás cuando oramos sentimos como que la oración no pasa. Quizá cuando buscamos de Dios vemos como que no avanzamos. ¿Me están escuchando, pastores? Es una potestad que el enemigo ha puesto ahí. Hay un gigante que el enemigo ha puesto ahí. ¿Cómo lo vencemos? ¿Reprendiéndolo? ¿Pegándole? No. La única forma de vencer a ese gigante es uniéndonos. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? Por eso dijo el Señor en su palabra: si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y lo piden, les será hecho por el Padre que está en los... ¿Alguien puede recibir esa palabra? Ese espíritu que nos limita, lo único que lo destruye es la unidad. La unidad en la oración, la unidad en la búsqueda, la unidad en la adoración, la unidad en la integridad. Escúchame, cuando hay unidad en el pueblo es cuando este espíritu es vencido. Si alguien quiere victoria en este lugar, necesita unidad. Esa gente que dice, por ejemplo: no, pastor, yo oro en mi casa, eso es suficiente, pastor. A mí me gusta orar solito. A mí me gusta estar allá. La palabra dice que el Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Y a mí me gusta estar ahí solito. A mí me gusta adorar al Señor, pero solito. Esos que dicen: ah, no, pastor, a mí me gusta arreglar los problemas, pero a mí solo. No me gusta que nadie se entere. No me gusta pedir consejo. No necesito contárselos a nadie. Yo no necesito la ayuda de nadie. Pues déjame decirte que si eres de eso, estás mal. Porque escúchame algo: sin darte cuenta, estás siendo presa fácil para esta potestad. Aquel que anda solo, aquel que pelea solo, aquel que ora solo, es ese que va a luchar continuamente con las limitaciones en su vida.
Porque lo único que puede vencer a ese gigante, ¿cómo se llama ese gigante? Lo único que puede vencer a Sipai es la unidad. Por eso este tejedor, este que une, fue el que lo derribó, fue el que lo asesinó. Porque escúchame, a ese no lo vence el amor hacia Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? A ese lo único que lo puede vencer es la unidad. ¿Te has sentido limitado? ¿Te has sentido que no avanzas? ¿Te has sentido que no creces? Que tu negocio no crece, que tu empresa no crece, que tu familia no avanza, que tus sueños no avanzan, que tu ministerio está estancado. ¿Sabes por qué te sientes así? Porque estás caminando solo. Te tienes que unir. ¿Sabes por qué no puedes orar? Pastores, que hay veces que te levantas por la mañana y no pueden orar. ¿Por qué el enemigo los está atacando? Porque lo están haciendo solos. Pero si nos unimos, Olegario, Aldemar, Marcela, Elsie, Leonardo, Janet, Miriam, Patricia, César, Adriana, y todos nos unimos en un mismo espíritu a orar, a ese espíritu de Sipai no tendrá otro camino que una piedra puesta en la mitad de su cabeza ser derribado y nosotros pasar por encima. Alguien da gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. Únete a la oración, únete a un ministerio. No te quedes solo, avanza, pero en unidad. El Señor lo dijo: si dos se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo en algo y lo pueden alcanzar, imagínate lo que pueden hacer 3, lo que pueden hacer 4, lo que pueden hacer 5, lo que pueden hacer 100, lo que pueden hacer 1000, lo que pueden hacer 2000, lo que pueden hacer los 3000 de Sendero de Paz. Si nos unimos en un mismo espíritu, lo que parece imposible se hará posible. Alguien dirá: pero pastor, ¿por qué es importante la unidad? Porque escúchame algo. Si tú bajas los brazos, vas a tener otro al lado que los va a levantar. Hay gente a la que le gusta orar sola, y eso no está mal. Pero ¿qué pasa en tu vida cuando a ti se te bajan los brazos? ¿Quién está orando por ti? ¿Quién te está guardando la espalda? Déjeme ir con el tercer gigante porque lo veo como serio, mi hermano. Número 3, un gigante llamado Lami. Alguien que diga Lami. Y este desgraciado, es un desgraciado, así como decía mi papá, un infeliz. Lami significa, cuando le diga esto usted me va a entender, significa el que tiene mi pan. En otras palabras, Lami es un gigante que se alimenta de mi provisión, de mis sueños, de mis finanzas. Este es el espíritu que nos condena a la escasez. Este es el espíritu que nos ata a la pobreza. Este es el gigante que está encargado de hacer fracasar tu negocio. Hay gente que se la pasa culpando del fracaso del negocio a los empleados que tiene. Es que si tuviera mejores empleados, porque siempre, aunque decimos que somos sobrenaturales, somos más terrenales de lo que nos podemos imaginar. Porque cada vez que vemos algo que está adverso en nuestra vida, le echamos la culpa a algo terrenal. Es que mi empresa no está bien porque los empleados que tengo son flojos. Es que las finanzas están mal. Porque es que estamos apenas en octubre, mi temporada es en diciembre. Cuando la palabra del Señor a mí me dice que Dios es el dueño de la plata y del oro, y que Él es mi proveedor. ¿Alguien me está comprendiendo?
si en mi vida hay puertas cerradas, si en mi vida hay escasez, si en mi vida hay pobreza, si en mi vida hay desempleo, si en mi vida hay todo un entorno de ruina, es porque hay un gigante que se está comiendo mi pan. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que dice: no, pastor, es que lo que yo estoy viviendo hoy, esta escasez, esta pobreza, es voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Y yo creo que por eso es que Dios me ama tanto, que Él me quiere pobre para poder salvar mi alma. Pero déjame decirte que esa jamás será la voluntad de Dios. Esa no es más que una mentira de esa potestad llamada Lami. Porque escúchame algo, la escasez no proviene de Dios. Yo creo que no me escucharon. La escasez no proviene de Dios. La ruina es una maldición. Una maldición causada por un gigante que se está comiendo mi pan. Imagínese cómo anda ese gigante de gordo con mis bendiciones. Visualiza a ese gigante que está en tu vida, esa potestad llamada Lami. ¿Cómo está de gordo el desgraciado ese? Que no le cabe otra palabra. Con mis bendiciones, con las bendiciones de mis hijos. Cada vez que yo abro la alacena de mi cocina y mi alacena está vacía, no es porque yo no haya tenido dinero para comprar provisión, es porque hay un gigante que se está comiendo lo que a mí me pertenece. Cada vez que tú tienes que mandar a tus hijos con una aguapanela y un pan a dormir, es porque hay un gigante que se está comiendo tus bendiciones. Cada vez que tienes que llegar a tu trabajo y no tienes con qué almorzar, es porque hay un gigante que se está comiendo tus bendiciones. Cada vez que te llaman del banco para cobrarte la deuda del carro, de la casa que tienes, no es que Dios se olvidó de ti, no es que Dios se olvidó de bendecirte, es que Dios te ha bendecido. Pero hay un gigante llamado Lami, una potestad llamada Lami, que se está comiendo tu pan. Es aquí como puedes entender el por qué todo lo que emprendes se cae. No porque Dios no te quiera bendecir, sino porque esta potestad es insaciable y se come todo lo que nos pertenece. ¿Alguien escuchó lo que le dije? ¿Cuál es la tarea de esa potestad? Poner en nosotros una mentalidad de mendicidad, una mentalidad de esclavitud, de estar acostumbrados a vivir de las obras de otros. Lami se come el pan y nos deja las boronas. Y sin darnos cuenta hemos tenido una mentalidad de ruina, acostumbrados a vivir de lo que otros dejan. Pastor, la sala que tengo en mi casa fue porque un primo la iba a botar. Pastor, esa sala estaba nuevecitica y Dios me bendijo y yo tomé esa sala, mi primo me la regaló para mí y Dios me bendijo y ahora tengo sala. Eso no es una bendición, esa es una borona que cayó de la boca de Lami. Pastor, es que ahora tengo cama nueva. Un tío que se murió y me heredaron la cama. Algunos se ríen porque quizás algunos dicen: no, pastor, yo compré mi cama. Pero te lo puedo asegurar que hay personas en este lugar que nos están viendo, que están acostumbrados a vivir de las obras, que el pantalón que tienen es porque un día el jefe lo iba a botar y tú dijiste: no, ese pantalón está nuevecitico, eso es pecado, préstemelo para mí. Yo lo cojo aquí atrás, le cojo la bota, le agarro el ruedo y eso me sirve. Una mentalidad de esclavitud que no heredamos de Dios, sino que un gigante llamado Lami nos ha puesto esa mentalidad de ruina, tanto física como espiritual. Ay, el pastor habla de oración, de que hay que orar mucho. ¿Para qué?
Así como yo estoy bien. Una mentalidad de ruina, una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza. Cuando algo que yo debo entender es que la pobreza es una maldición, no es una bendición. Y este gigante llamado Lami, la potestad de Lami, nos ha invadido con sus mentiras. Pero escúchame esto: este gigante llamado Lami fue vencido por un hombre llamado Elhanan. Elhanan, escríbalo ahí. Y yo creo que algunos no me irán a entender, pero sé que otros se van a llenar de gozo, como se llenó mi corazón cuando encontré el significado del nombre. Elhanan significa Dios es el Todopoderoso. ¡Ah! ¿Alguien lo puede creer? En otras palabras, iglesia, lo único que puede vencer a este gigante que te quiere robar es entender la clase de Dios que tenemos a nuestro favor. Explíquese, pastor, dirá alguno. Escúchame, hay gente que tiene fe únicamente para sobrevivir en la vida. Hay gente que tiene únicamente fe para alcanzar cosas pequeñas. Hay gente que tiene fe para algunas cosas, pero para otras no. Y escúchame algo: hay otros que no tienen fe en ellos, sino que tienen una fe poderosa, una convicción poderosa en el Dios que tienen. Cuando Elhanan fue a enfrentar a ese gigante, el que se come el pan era el más gordo de todos, era el más grande, el más robusto de todos. Pero cuando Elhanan llegó frente a él entendía algo, y es: Dios es todopoderoso. En otras palabras, para que me entiendas, Elhanan tiene el poder y la autoridad para destruir todo espíritu de Lami. Explíquese, pastor. Este gigante solo puede tocar a aquellos que dependen de sí mismos. No sé si alguien entendió. Esos que dicen: yo dependo de mí, de mis capacidades, de mi fuerza. Soy trabajador, soy emprendedor, soy inteligente. Esos que dependen de sus capacidades, de sus fuerzas, de sí mismo. Aquellos que piensan que para ser próspero solo se necesitan de cosas naturales y no espirituales. A esos es los que el gigante puede derribar. Pero déjame decirte algo: aquellos que confían en Dios, aquellos que dependen de Dios, aquellos que entienden que Dios es el Todopoderoso. No me escucharon. Aquellos que entienden que Dios es el Todopoderoso, aquellos que entienden que Dios lo llena todo, que su gloria lo llena todo, que su esplendor lo llena todo, que Dios no solamente está en la iglesia, sino que Dios también está en las cosas más pequeñas de la vida. Hay gente que tiene fe para decir: Dios me va a regalar una casa, pero no tienen la fe para decir: Dios me va a quitar el dolor de muela. No sé si alguien escuchó lo que le dije. Cuando te preguntan: ¿y cuándo vas a comprar la casa? Dios me la dio. Ya, yo lo sé por fe, por convicción. Pero cuando tienes un dolor de muela, corres para el odontólogo y alguien te dice: usted ya oró. Y dice: esto no es de oración. ¿Para qué Dios dejó a los médicos? ¿Para qué Dios dejó al odontólogo? No, yo arranco para allá. Dios le dio sabiduría al odontólogo. Mi hermano, tienes fe para pensar que Dios te va a dar una casa y no la tienes para pensar que Dios te puede sanar.
Mira lo que te estoy diciendo. Tienes fe para pensar que Colombia será para Cristo, pero no tienes la fe para creer que tus hijos un día van a entrar por las puertas de esta iglesia. Escuchas a un pastor desde un altar diciendo: "Y Colombia será para Cristo", y nos paramos en la silla. ¡Amén! Y cuando salimos de la iglesia nos preguntan: ¿y cómo está su hijo? Mal. Yo creo que ese no nació para ser cristiano. Que Dios tenga misericordia. A esa gente es la que el gigante puede tocar, a la que el gigante se le puede comer el pan. ¿Alguien me está comprendiendo? Porque es gente que dice creer en Dios, pero a la vez todo lo quieren manejar bajo su voluntad. Si yo dependo de Dios en todas las áreas de mi vida, será ahí cuando este gigante no podrá tener mi pan. ¿Por qué? Porque ya no será mi pan, sino que será de Dios. Mire, yo tengo este anillo, aquí lo tengo. Si yo me pongo a caminar por todo Marco Fidel Suárez, y los que nos están viendo por otro lado no piensan que es que este barrio es muy peligroso, pero sí es peligroso, y yo me pongo a caminar, ¿qué va a pasar con mi anillito? Me lo van a quitar, porque voy a andar por ahí solo y me van a ver solo. Pero si yo tuviera los escoltas que tiene el presidente Santos, ¿cómo yo caminaría por este barrio? Mano, parecería un pisco. Hasta el reloj lo pelo. Y veo a los ladrones y los saludo. ¿Por qué? Estoy escoltado. Si yo camino en mis fuerzas, todo aquello que Dios me entregue, el gigante se lo va a comer. Pero cuando yo tengo mi confianza puesta en Dios, es cuando yo podré caminar por enfrente del gigante. Y el gigante podrá estar muy gordo y decir: tengo hambre y me quiero comer todo. Y uno: claro, mi hermano, con mucho gusto. Mi provisión la tiene aquí, mírenlo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿La quiere? Pídasela. ¿Quiere comerse mi pan? Pídaselo a Él. Porque yo no dependo de mis fuerzas, yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de mi inteligencia, yo dependo de un Dios todopoderoso. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame esto, iglesia, ya voy a terminar. Esta potestad del AMI por años se ha alimentado de nosotros, pero ahora llegó el tiempo de derribar esas potestades. No solo al AMI, que el AMI, ¿qué hace? Se come mi pan. No solamente a Goliat. Goliat, ¿qué hace? Desnudarme de la gloria de Dios. No solamente Sipai. ¿Qué hace Sipai? El que pone límites a esas potestades que habían estado haciendo lo que querían en nosotros, que habían estado robándonos, que habían estado desnudándonos, que nos habían estado limitando, que se habían estado comiendo lo que a nosotros nos pertenece. A esas potestades hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que aunque las cosas habían estado fuera de control por algunos años, no van a permanecer así para siempre. Se van a romper esas potestades de nuestra vida. Se van a quebrantar esas potestades. Yo no sé si alguien lo pueda tomar. David tomó 5 piedras lisas. Hoy te hablé de 3.
No te vayas a perder de hoy en 8 los otros 2. Pero no sé tú, pero quizá alguno de esos gigantes había estado sobre tu vida. Habían estado sobre mi vida sin darme cuenta. Pero yo hoy me quiero levantar en el nombre de Jesús para desafiarte y para decirte: levántate. Levántate en el nombre de Jesús para derribar toda fortaleza del enemigo. Levántate en el nombre de Jesús para derribar toda potestad del adversario. Porque déjame decirte algo, esa potestad de Goliat aún se mueve en los aires. Te quiere desnudar. Esa potestad de la que te habla y te dice: eso que recibiste en la escuela lo vas a perder. Tanta cosa de ir por allá, ¿para qué si lo vas a perder? Esa es la potestad de Goliat. Pero recuerda que esa potestad se vence amando y buscando la presencia de Dios. Si tú amas a Dios continuamente, jamás serás desnudado de su gloria. ¿Alguien me está entendiendo? Si se mueven los aires aún, el que nos pone límites, el que nos quiere limitar. Pero por eso hoy nos vamos a unir en un mismo espíritu y en una misma oración, porque la unidad destruye los límites. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.